El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya gestionó y asesoró a 70 yucatecos que laboraron por 10 años o más en Estados Unidos para tramitar el derecho a la pensión que ofrecen las autoridades de ese país por medio de la Unidad de Servicios Federales de la Embajada Norteamericana en México. La subdirectora de Atención a Migrantes del INDE Maya, Juanita López Alcocer, informó que se ofrece orientación a los paisanos que retornaron a la entidad luego de trabajar en la vecina nación por más de una década y cumplen con todos los requisitos para recibir el beneficio. Se hicieron 2 jornadas, una en Mérida, en la sede del INDE Maya, donde el representante de la Unidad de Servicios Federales de la Embajada Norteamericana en México recibió los documentos de 40 aspirantes, que evaluarán los próximos días, y otra en Oshkushkap, con 30 usuarios locales como de municipios cercanos. Fue la primera que se efectuó fuera de la capital. Además, se abrió la mesa de atención a migrantes como resultado de la coordinación entre el INDE Maya y el Consulado General de la Unión Americana, con actividades y asesorías de diversos servicios. Se ofreció información a 80 habitantes del programa Reencuentro de Personas Migrantes con sus padres y madres, Cabecitas Blancas, que se reactivó este año, y a 166 que desean viajar a diversas ciudades del país vecino para reencontrarse con sus hijos, luego de 10 años o más sin verlos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.